Hola amigos, miren nada más qué fascinante ejercicio tenemos por aquí. Debemos encontrar el área sombreada de la figura. Vamos a hacerlo. Ponga mucha atención, aquí tenemos un triángulo rectángulo y tenemos dos de sus lados, así que podemos encontrar el tercer lado, que es la hipotenusa. Esto de aquí es la hipotenusa de este triángulo rectángulo de aquí. Vamos a encontrarlo. Sabemos por Pitágoras que la hipotenusa, vamos a escribirlo por aquí, que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los dos lados al cuadrado sumados, ¿sí? De esta forma. Entonces, la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada. ¿Cuál es el lado A? Puede ser cualquiera de estos dos lados. Vamos a poner solo los números y al final pondremos las unidades. Entonces, me queda 10 al cuadrado, diciendo que este lado sea el lado A, más el otro lado, que es este lado de acá, más 5 al cuadrado. Me queda que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado, que es 100, vamos a anotarlo por aquí, ¿sí? 100 y más 5 al cuadrado, que es 25. Entonces me queda la raíz cuadrada de 125. Fenomenal, tenemos ya este lado del triángulo rectángulo, mide raíz cuadrada de 125. Vamos a hacerlo un poquito más acá abajo para que se pueda ver. De 125. ¿Qué más podemos encontrar? Como ya tenemos este lado y este lado de este triángulo rectángulo de aquí, también podemos encontrar esta parte de aquí. Entonces, esta parte de aquí también es la hipotenusa de este triángulo rectángulo de aquí. Entonces, en este momento vamos a encontrar con Pitágoras, porque es un triángulo rectángulo, vamos a encontrar uno de sus lados. Entonces, Pitágoras nos dice que para encontrar uno de sus lados, el lado A va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro lado al cuadrado. Muy bien, tenemos A va a ser esto de aquí, ¿no es cierto? Va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? Es esto, que mide raíz cuadrada de 125. Vamos a anotarlo. Raíz cuadrada de 125 al cuadrado menos el otro lado al cuadrado. El otro lado mide 2. Entonces me queda 2 al cuadrado. Tenemos que A es igual a la raíz cuadrada. Por aquí podemos simplificar este índice con este exponente y me queda 125. Menos 2 al cuadrado, que es 4. Fantástico, tenemos que A va a ser igual a la raíz cuadrada de 121. Y la raíz cuadrada de 121 pues es 11. Vamos a anotarlo directamente. Fenomenal, tenemos por aquí, ¿cuál es el lado A? Pues viene a ser toda esta parte de aquí. Mide 11. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer pues es ir etiquetando los triángulos que no sabemos sus lados. Fíjense, aquí tenemos un triángulo pequeñito que no sabemos sus lados, pero este lado lo vamos a llamar lado X, ¿sí? Y este lado de aquí lo vamos a llamar lado Y. Vamos a borrar este 10 porque ya sabemos que todo esto mide 10. Listo. Entonces, si desde aquí hasta aquí mide Y y todo mide 10, esta parte de aquí debe medir 10 menos Y. Fantástico. Ahora, si toda esta parte de aquí mide 11, entonces esta partecita de aquí debe medir 11 menos X, porque pues ya le quité esta parte que mide X. Entonces recuerden que todo esto mide 11, ¿no? Pero esta partecita pequeña de aquí la vamos a nombrar 11 menos X. Fenomenal. Ahora pongan mucha atención que aquí tenemos ángulos opuestos. Este ángulo con este ángulo son opuestos, por lo tanto son iguales. Este ángulo lo vamos a llamar alfa y este también. Ahora tenemos dos ángulos que son iguales en dos triángulos. Por lo tanto, este ángulo de aquí, que lo vamos a llamar beta, también va a ser igual a este otro ángulo que también va a ser beta, ¿sí? Entre estos tres ángulos pues deben darme 180 grados, así como entre estos tres ángulos de acá. Perfecto. Ahora podemos hacer una relación entre estos dos triángulos porque son triángulos semejantes, tienen los mismos ángulos. Vamos a darles la vuelta y los vamos a dibujar para que se entienda mucho mejor qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, voy a dibujar por aquí este triángulo, le voy a dar la vuelta de tal manera que los 90 grados me queden aquí. Entonces este ángulo beta me va a quedar acá y este ángulo alfa me va a quedar acá. Muy bien. Este ángulo de 90 con el ángulo de alfa conectan con el lado X. Entonces 90 con alfa, este lado va a ser X. Y el ángulo que conecta beta con 90 grados sería este de aquí, que mide 2.
Fantástico. Y por aquí la hipotenusa vendría a ser Y, que es esta parte de aquí. Ahora vamos a dibujar el otro triángulo, este triángulo de aquí. Fíjense. Entonces tenemos el triángulo y también lo vamos a dibujar de tal manera que queden los 90 grados aquí. Le vamos a dar la vuelta hacia arriba, de esta forma, hacia arriba. Muy bien, entonces el beta va a quedar aquí, el alfa va a quedar acá arriba, alfa. Muy bien, lo que conecta alfa con 90 grados es 10 menos y. Alfa con 90 grados, 10 menos y. Fantástico. Y lo que conecta 90 grados con alfa, es decir, este lado, es 5. Entonces aquí me queda 5. Y esto de aquí habíamos dicho que es 11 menos x. Por lo tanto, esto va a ser 11 menos x. Fenomenal. Y ahora podemos hacer pues una relación entre sus lados. Primeramente relacionaremos este lado con este lado. Es decir, x va a ser a 2 como este lado con este lado. 10 va a ser, 10 menos y van a ser a 5. Muy bien. Ahora vamos a pasar este 5 al lado izquierdo y este 2 al lado derecho. Me queda 5x igual a 10 menos y multiplicado por este 2 de aquí. ¿Sí? Vamos a aplicar propiedad distributiva. Del lado izquierdo me queda 5x y del lado derecho 2 por 10 me da 20 y 2 por menos y me da menos 2y. Fenomenal. Vamos a dejar esto de aquí hasta aquí. Vamos a dejarlo así. Luego vamos a ver por qué. Ahora vamos a hacer otra relación también de los lados de este triángulo. Vamos a relacionar la hipotenusa con la base. Entonces va a ser y a 2, y va a ser a 2, como todo esto que es la hipotenusa, 11 menos x, va a ser a la base que es 5. Perfecto. Ahora, vamos a pasar pues todo este 5 al lado izquierdo y este 2 al lado derecho. Me queda 5y igual a 11 menos x multiplicándose por este 2 de aquí. Aplicamos de nuevo propiedad distributiva y nos queda 5y igual 2 por 11 me da 22 y 2 por menos x me da menos 2x. Fantástico. Ahora pasaremos este 5 a dividir al otro lado para cada uno de los términos. Ponga mucha atención. Nos queda y igual a 22 sobre 5 y menos 2x también sobre 5. Muy bien. Y por aquí tenemos y por acá tenemos 2y. Lo que queremos es reemplazar este dato aquí. Entonces, para no hacer tanta confusión, vamos a multiplicar por 2 aquí y acá también por 2. Entonces me queda 2 por esto y 2 por esto de aquí. Muy bien, me queda 2y va a ser igual a 2 por 22 que es 44. 44 quintos menos 2 por 2x me da 4x quintos. Muy bien, y ya tenemos lo que es 2y. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar esto de aquí en esta ecuación de acá. Fantástico, ¿no? Entonces tenemos 5x igual a 20 menos 2y. ¿Quién es 2y? 2y es todo esto de aquí, ¿no? Vamos a ponerlo entre paréntesis. 44 quintos menos 4x quintos. ¿Por qué lo pongo entre paréntesis? Porque pues tenemos que aplicar distributiva con este signo, ¿no? Entonces menos por más me da menos este término, y menos por este menos me va a dar más este término. Vamos a hacer todo, ¿no? 5x igual a 20 menos 44 quintos y menos por menos me da más 4x quintos. Fantástico. Podemos pasar esto al otro lado para obtener el valor de x. Nos queda entonces menos 4x quintos igual. Y por aquí nos queda esta suma. Señores y señoritas, ¿cuánto nos da esta suma? 5 por 20 me da 100 y menos 44 me da 56. ¿56 qué? 56 quintos. Fantástico. Por aquí podemos hacer lo mismo. 5 por 5 es 25. X menos 4x es 21x quinto. 21x quinto va a ser igual a 56 quintos. 56 quintos. Casi hemos obtenido x y con esto pues van a ver que es muy sencillo encontrar ya la solución. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos el 5 a multiplicar y el 21 a dividir. Nos queda que x, vamos a poner esto por aquí, x va a ser igual a ¿qué?
a 56 sobre 5. Este 5 va a quedar arriba multiplicando y este 21 en el denominador. ¿Podemos simplificar? Claro que sí. ¿Qué más podemos simplificar? Pues podemos factorizar este 56. 28 por 2 pues es 56, ¿no? Sobre 21. Y aquí es más evidente que podemos sacar la séptima. La séptima de 21 es 3 y la séptima de 28 es 4. ¿Qué nos ha quedado? Que x va a ser igual, 4 por 2 pues es 8. 8 tercios, fantástico, fenomenal. Y ya con esto de aquí ya podemos encontrar el área sombreada. Pero ¿cómo, profesor? Vamos a borrar esto de aquí, solo esto de aquí necesitamos de espacio para poder encontrar finalmente el área sombreada. Entonces, pongan mucha atención. Ya tenemos este dato, ¿no? Pongan mucha atención que vamos a hacer este triángulo de aquí. El área sombreada va a ser igual a ¿qué? Al área de todo este triángulo de aquí, área de todo ese triángulo grande, menos el área de este triangulito pequeñito de aquí, que lo vamos a hacer un poquito más pequeño, ¿no? Listo, sabemos que el área sombreada entonces va a ser igual a base por altura sobre 2, que es el área del triángulo grande. Vamos a anotar con todo y fórmula, ¿sí? Base por altura sobre 2 menos base por altura sobre 2. Ahora, ¿cuál es la base? Vamos a ver, área sombreada, vamos a anotarlo de una vez por acá. Área sombreada va a ser igual, ¿cuál es la base? La base de este triángulo vamos a decir que es este de aquí, que es 2, multiplicado por la altura, que vendría a ser esta parte de aquí, que era 11 sobre 2, menos, ¿cuál es la base del triángulo pequeño? Puede ser esta o puede ser esta, no pasa nada porque se multiplica la base con la altura. Entonces me queda x por 2 o 2 por x, pero ya sabemos que es x, entonces me queda 2 por x, que x vale 8 tercios. 8 tercios, todo esto sobre 2, porque 2 me dice la fórmula, ¿no? Sobre 2. Muy bien, simplificamos esto con esto, esto con esto. ¿Y qué nos ha quedado? Señores y señoritas, tenemos que el área sombreada es igual a 11 menos 8 tercios. Y pues hacemos aquí la multiplicación para obtener finalmente 3 por 11 me da 33, menos 8 me da 25. 25 tercios, señores y señoritas, tenemos por aquí ya la solución. Metros cuadrados, fascinante. También vamos a dejar también escrito en una aproximación en decimales, ¿no? Es 8,3 metros cuadrados. Aproximadamente el área sombreada de esta figura es 8,3 metros cuadrados y exactamente es 25 tercios metros cuadrados. Impresionante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.